Hola a todos, bienvenidos a un video más. El día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar a mi mamá, a Sonia Prado. Ha sido una de las entrevistas más difíciles de conseguir en realidad porque no quería al inicio. Y bueno, después de todo lo que hemos trabajado en la parte logística, hemos podido contactarla. Y bueno, les voy a dar una pequeña introducción sobre ella. Ella es profesora especializada en ciencias sociales en la Universidad San Agustín de Arequipa. Además, trabajó 24 años en educación, de los cuales 11 años lo trabajó en primaria, 13 años en secundaria y al mismo tiempo tuvo 5 años trabajando en la universidad como profesor en la universidad. Tiene también una maestría en educación con mención en Educación de la Creatividad del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, y también tiene un diplomado como coach integral en la Academia Impact en Santiago de Chile. Tiene mucha experiencia y por eso es que para este tema no encontré mejor persona que ella para entrevistar. El tema de hoy es el éxito y la educación. Empecemos por la primera pregunta. Todos hablan del éxito, pero cada uno le da un significado diferente al éxito. ¿Y es exitoso alguien que gana mucho dinero pero que odia su trabajo? ¿O es exitoso alguien que logra todas sus metas pero en el camino descuida a su familia? Empecemos la entrevista definiendo el éxito. ¿Qué es el éxito, Sonia? Gracias por la entrevista. Para mí el éxito es el logro de los propósitos, metas que uno traza permanentemente a diario y en general a largo plazo, ¿no? El lograrlos, el sentir esa satisfacción y esa felicidad durante este logro es que yo lo defino como éxito, ¿no? Lograr una meta, lograr un propósito en la vida, eso sería lograr el éxito, ¿no? Que va mucho de acuerdo con la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? El final, el logro de una meta, de un objetivo. Entonces ya tenemos un poco mejor la idea de éxito, ¿no? Pero ¿vale la pena sacrificar la familia por tener éxito en lo laboral? ¿Es exitoso alguien que gana mucho dinero, que tiene muchas cosas materiales, pero que no le gusta su trabajo, que odia su trabajo? Creo que es importante hacer cosas que nos gusten realmente, ¿no? Por eso hay que buscar mucho el trabajo que vaya con nuestras capacidades, con nuestras habilidades y que sea algo que nos guste realmente, porque cuando elegimos una carrera la elegimos como para 40 años, para 35 años, y si no elegimos bien, elegimos por complacer a nuestros padres, elegimos por complacer a nuestros amigos, a la sociedad, no elegimos algo que realmente nos guste y que seamos felices al hacerlo, a hacer esta labor, es que bueno, descuidamos esa parte y lo hacemos con cólera, lo hacemos renegando, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay éxito, no habría éxito. Cuando a alguien le gusta lo que hace, lo hace siempre de buena manera y lo hace bien, lo mejor que puede, ¿no? Lo mejor que sabe, ¿no? Y tal vez eso sea uno de los pasos más importantes para tener éxito al final, ¿no? Entonces vamos, la primera idea de éxito ya más o menos queda clara, y ahora vamos a ver cómo tener hijos exitosos. ¿Qué es un hijo exitoso? ¿Cuál es la clave? ¿Qué tienen en común los padres de hijos exitosos? Yo creo que la clave de tener un hijo exitoso, o darte cuenta que tu hijo es exitoso, mejor dicho, es cuando tú ves a tu hijo, a tu hija realizada y ves que es una buena persona, que es una persona feliz con lo que hace, que es una persona con valores, que es una persona solidaria, respetuosa. Tú te das cuenta que este hijo, en el trabajo que has hecho, lo has hecho bien, ¿no? Porque lo ves que puede ser independiente, que puede ser exitoso en lo que ha trazado él mismo como persona, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer un padre para que su hijo sea exitoso? Para que un hijo sea exitoso, yo creo que como padres debemos primero educarlos con valores, ¿no? Que estos valores sean el ejemplo
que permanentemente le damos como padres, ¿no? Desarrollar sus capacidades, sus habilidades en el camino, en el transcurso de la crianza, uno se va dando cuenta qué capacidades tiene su hijo y ahí desarrollarlas, ¿no? Cuidar mucho su estabilidad emocional. Yo creo que es muy importante cuidar su estabilidad emocional, que los padres pues no estén peleando delante de los hijos, que no estén insultándolos permanentemente, poniéndoles apodo, comparándolos, sino al contrario, ¿no? Dándoles fortaleza, ayudándolos y dejando que ellos desarrollen sus capacidades, que resuelvan sus problemas, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, que los chicos aprendan a resolver sus problemas y que lo hagan, y de la forma que lo hagan, tú ayudar para que eso que ellos reciben sea bueno, ¿no? Que decirles, bueno, tú lo hiciste, ¿no? No lo hizo otra persona, tú, entonces eso vale mucho para mí. Qué importante es eso de que tengan un buen trato, ¿no? Porque mucho de eso va a reflejarse en el futuro, ¿no? Ese niño que es maltratado de pequeño va a querer maltratar a otros para subir su autoestima, para sentirse mejor o más valorado, y obviamente eso no le va a traer buenas consecuencias a largo plazo, ¿no? Yo creo también que los padres programamos neurolingüísticamente a nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Con nuestros actos, con nuestras ideas, con nuestras creencias, con nuestra forma de pensar, sin darnos cuenta los vamos programando para que sean exitosos o para que no lo sean. Hablando de educación, hay muchos tipos de educación. La educación, dicen, se recibe en casa, te pueden de cierta manera educar los amigos, la escuela, la universidad, uno se puede educar a través de libros. Escucho muy frecuentemente la escuela de la vida, ¿no? Esa expresión de que la vida me ha enseñado, ¿no? ¿Qué tipos de educación existen así en términos generales y qué rol cumplen estos tipos de educación en el crecimiento personal de cada persona? Yo considero que existe en la educación, en los colegios, una educación empírica y una educación científica. Bueno, en nuestro país tenemos una educación más empírica que científica, ¿no? Porque tenemos muchos temas que enseñar como maestros y entonces al final acabamos enseñando más la teoría que otra cosa. En cambio, la científica es la que nos daría otro tipo de resultados, ¿no? Tal vez menos temas, pero que se resuelvan y que se demuestren en aula, ¿no? Pero la educación que nosotros como padres le damos en nuestra casa es una educación diferente, basada en nuestros valores, en nuestros hábitos. Tenemos que tener una educación basada en el ejemplo, ¿no? Como decía mi madre, el ejemplo arrastra. Y es verdad, nosotros podemos enseñar algunas cosas, hablarlas, decirles a nuestros hijos, pero lo que estamos enseñando con el ejemplo es otra cosa, ¿no? Como el ejemplo común en el que el padre le dice a su hijo, no hay que mentir, no debes mentir, pero sin embargo tocan la puerta, él dice, dile que no estoy. Ese es un ejemplo clásico de que no estamos enseñando con el ejemplo. Entonces el ejemplo es el que va a definir los valores, ¿no? Los valores se muestran cuando están viéndonos y cuando no nos están viendo, ¿no? Porque si nosotros tenemos una forma de ser, una actitud cuando nos miran, y cuando no nos miran tenemos otra forma, no es lo mismo, quiere decir que nuestros valores no tienen un cimiento real. Vamos viendo que hay muchos tipos de educación y muchos lugares de donde obtenemos enseñanzas, ¿no? Y respecto a eso de la escuela de la vida, también recibimos educación a través de libros, a través de errores que cometemos. ¿Qué opinas de eso? La escuela de la vida que dice la gente es real, ¿no? Porque muchas veces nosotros aprendemos las cosas de la calle, de nuestros amigos, de nuestro entorno, de nuestro contexto que nos rodea, ¿no? Y hay cosas que solo se pueden aprender a través de la experiencia, de los errores. ¿Qué tal mucha gente quiere aprender a través de libros nada más? Yo creo que la educación debe ser de ambos, ¿no? Tanto de los libros como de las experiencias también, ¿no? A veces tu hijo te dice, yo quiero que me pase a mí, quiero que sea mi experiencia,
Entonces eso a uno le choca como madre, pero después se da cuenta que es real, que ellos quieren tener su propia experiencia, que capaz lo que me pasó a mí no es lo que le va a pasar a mi hijo, a mi hija, ¿no? Entonces, dejar que los hijos aprendan con sus propias experiencias, pero siempre hablándoles, siempre explicándoles cómo se han dado las cosas, cómo han pasado las cosas, ellos que tomen sus propias decisiones. Si es una persona, un hijo, con valores bien estables, con bastante cimiento, yo creo que por más que esté en un círculo en el que no sean muy buenas las personas, ellos van a saber tomar sus decisiones. La importancia de dejar que los hijos hagan su vida también, claro, teniendo en cuenta que antes los hemos educado adecuadamente, ¿no? Porque este punto es muy difícil para algunos padres que confían en su propia experiencia y quieren imponer su experiencia a las decisiones que van a tomar sus hijos para su futuro. No es fácil para un padre ver que un hijo aparentemente al menos está tomando una mala decisión y suelen tratar de detenerlos o de convencerlos o de obligarlos a que no hagan eso que ellos creen que no va a resultar o que va a salir mal. Y muchas veces llegan muchos padres a la consulta enfermos, ansiosos, deprimidos, no por sus propios problemas, sino por los problemas del hijo, que a veces tal vez ni siquiera es un problema, sino que solo en la mente del padre es un gran problema, ¿no? Claro, es importante que los sepamos escuchar con una mente abierta, de que hay otras opciones, de que hay otra forma, de que estamos en otra época y que tienen que pasar sus propias experiencias y tal vez a ellos les vaya mucho mejor que a uno en ese aspecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre recomiendo que tengamos mente abierta, de poder escuchar, de saber escuchar, de entender también sus propias dudas, sus propias ambiciones que tienen, sus propios propósitos, ¿no? Que no son los míos. ¿Qué hay de la inteligencia? Ahora quiero tocar ese tema de la inteligencia porque me gusta mucho. Hay gente que piensa que nacen inteligentes, van a ser inteligentes por siempre, sin importar lo que hagan, y lo mismo con la gente que cree que nace sin mucha inteligencia, lo que creen que son tontos, ¿no? Que creen que siempre van a ser tontos. No importa lo que estudien, no importa lo que hagan, no importa dónde vaya, igual voy a seguir. Así soy, así nací, lo heredé. ¿La inteligencia se hereda o se adquiere? ¿Cómo funciona eso? Según lo que yo he estudiado y lo que creo también, es que todos nacemos inteligentes, ¿no? Todos nacemos con la misma inteligencia, pero en el transcurrido de los años y del tiempo, uno va desarrollando más habilidades, va desarrollando más capacidades y va fortaleciendo su inteligencia y mejorando. Todos nacemos inteligentes. Ese es un primer nivel. Luego, el segundo nivel sería la creatividad. Las personas más inteligentes son más creativos. No estamos hablando de una creatividad en el arte, una creatividad en general, a resolver cualquier tipo de problema, pero en forma creativa. De ahí viene el talentoso, y de ahí del talentoso viene el genio. Son los niveles de inteligencia según la educación cubana. A veces el niño tiene un problema pequeñito y la mamá, con el afán de querer ayudarle, resuelve el problema. Entonces el niño no está desarrollando esa capacidad que debiera desarrollar. Entonces lo importante es que el niño aprenda a resolver los problemas desde los más pequeños hasta los más grandes en la vida. Siempre con la mirada del padre o de la madre ahí permanente, que pueda darle una ayuda en algún momento determinado, pero dejarlo que él lo resuelva, ¿no? Dejarlo que él lo haga. Así no lo haga bien, va a ser bueno. Muchas veces he tenido un paciente que viene y me dice: mi hijo es irresponsable, ya tiene 40 años, sigue viviendo conmigo, no tiene trabajo. ¿Cómo darle esa responsabilidad de un día para otro, ¿no? Probablemente no resolvió muchos problemas cuando era pequeño y ya de adulto no se le puede dar una carga significativa como la que tienen los demás de su edad, ¿no? Porque no es una cuestión de edad, es una cuestión de qué tanto ha sabido aprender a resolver los problemas de su vida en el transcurso de años, ¿no? Pero poco a poco puede ir desarrollando esa responsabilidad, ese diferente nivel de resolución de problemas, ¿no?
Claro, pero mientras más adulto es una persona, es mucho más difícil enseñar a resolver un problema que pudo haberle enseñado desde pequeño. Por eso es importante educar a nuestros hijos en esta resolución de problemas que se van dando a diario en la vida, ¿no? Desde que pinta un dibujo, desde que lo dibuja, así lo haga mal, ¿no? Y tú eres una prueba de eso, porque yo me acuerdo que tú me decías, mamá, necesito una lámina. No, estoy trabajando y tú resuélvelo. Y tú de niño renegabas por eso, pero después fuiste un gran dibujante. Yo me acuerdo que decía, uy, si este cirujano va a ser un buen cirujano, porque dibuja tan bien, desarrollamos una habilidad muy importante para ti, para tu carrera, y se hizo a la fuerza prácticamente al comienzo, pero después se desarrolló y fue buena. Tú siempre dices una frase, ¿no?, que me ha marcado, la necesidad genera capacidad. ¿Cómo es eso en la educación de los hijos? Yo creo que cuando los hijos y los alumnos sienten la necesidad de algo, entonces su creatividad se desarrolla en lograrlo. Entonces, esa necesidad va a crear una capacidad, va a crear una habilidad en esa persona. Pero si yo todo le resuelvo, yo eso me di cuenta cuando enseñaba a niños de primer grado, ¿no? En una época enseñaba a niños de primer grado y los miraba y me sorprendió mucho ver cómo los niños de pequeños eran diferentes. Entonces yo dije, ¿pero por qué son diferentes? Comencé a observarlos, ¿no? Unos eran diferentes en el sentido que nada podían hacer solos, porque siempre querían a la profesora al lado, qué color lo pinto, cómo es, siempre querían ahí permanentemente a alguien que los estuviera orientando. Y sin embargo, habían otros niños que yo les decía, dibujen un elefante, y ellos lo dibujaban como ellos querían, lo pintaban como ellos querían, no tenían necesidad de que alguien les esté diciendo. Entonces ahí yo me di cuenta, estos niños siempre están haciendo las cosas solos, y por eso lo resuelven, no tienen miedos. En cambio los otros tenían mucho temor. Por eso yo siempre digo a los padres de familia, a la gente que conozco o vienen a una consulta, yo siempre les digo, déjalo que lo resuelva, déjalo, desarróllale la capacidad. La necesidad va a crear esa capacidad. Si tú le resuelves todo, lo mutilas y hacemos que nuestros niños sean como personas que no piensan, personas que no saben resolver, personas que no tienen decisión, son inseguras, y eso va creciendo en el transcurrir de los años. Puede haber alguien que esté muy, muy educado, pero que sin embargo no tenga desarrolladas ciertas inteligencias, como decir la inteligencia financiera, la inteligencia emocional, etcétera. Puede haber alguien que sea muy educado en la parte laboral, académica, científica, pero que no haya desarrollado el resto de inteligencias y eso le traiga grandes problemas en la vida. Claro, hay gente que tiene inteligencia laboral, es muy, muy exitoso en su trabajo, todo el mundo lo felicita, pero en otras áreas de la inteligencia no ha desarrollado porque no le ha dado tiempo, no le ha dado espacio, no se ha preocupado por eso, se ha concentrado en lo que es el trabajo y es el mejor en el trabajo, pero en lo demás no. Entonces, como personas debemos buscar un equilibrio, ¿no?, que nos haga felices. Howard Gardner habló sobre las inteligencias múltiples. ¿Tú coincides con esta teoría de las inteligencias, que hay diferentes tipos de inteligencias o hay simplemente una inteligencia, o eres inteligente o no lo eres y punto, blanco o negro? Yo creo que todos nacemos inteligentes, o sea, con las capacidades para desarrollarlas. Con el potencial. Sí, con el potencial, pero que en el transcurso de la vida van desarrollando más una inteligencia que otra, y estoy de acuerdo que existen muchas inteligencias, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo inteligencia casi para las coordinaciones, no coordino nada, ¿no? Entonces me desubico a veces, entonces yo sé que ahí no le he puesto interés y le puede suceder a muchas personas, ¿no? Es algo normal, ¿no? Lo usual es eso, ¿no? Que se desarrollen ciertas inteligencias y que no se desarrollen otras, ¿no? De hecho, hay un emprendedor muy interesante que se llama Gary Vaynerchuk y él habla sobre
mucha gente quiere tener como un equilibrio entre sus inteligencias, ser bueno en todo, ser inteligente para todo al mismo nivel, ¿no? Pero él lo que dice, trata de no buscar ese equilibrio en ese sentido, ¿no? La inteligencia que más se te da bien, la inteligencia que más fácil has desarrollado, a esa ponle más empeño y desarrollala al máximo y sácale todo el potencial, porque ahí vas a obtener grandes beneficios. Si tú tratas de desarrollar, por ejemplo, esa inteligencia espacial que no la tienes tan desarrollada, tal vez luego no te va a tener gran utilidad, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Es mejor desarrollar una al máximo y como que descuidar un poco las demás si es que no son necesarias? Creo que sí, ¿no? Creo que tú tienes que desarrollar más tus capacidades donde tú sientes que tienes más habilidad, ¿no? El desarrollar una capacidad te toma tiempo, te toma años de desarrollarla. Y si a veces tú tienes esas habilidades, pues entonces ponlas en práctica. Por eso cuando yo conversaba con mis alumnos o viene una clienta que quiere una orientación vocacional, yo siempre le digo, tú conoces a tu hijo mejor que nadie, tú sabes qué habilidades tiene, entonces tú puedes orientarlo, puedes ayudarla. ¿Por qué? Porque ya tienes como un adelanto en la carrera, ¿no? Esa habilidad va a ayudarlo más para esa carrera, porque a veces los hijos eligen porque es bonito, porque les gusta el uniforme, porque les gusta cómo se ven, ¿no? Pero no tienen capacidades, no tienen habilidades para eso. Entonces hay que desarrollar esas habilidades y vamos a fortalecerlas, y esa inteligencia la vamos a fortalecer más y va a dar mucho mejor resultado. Se puede ser exitoso sin tener educación. En mi experiencia, usualmente el éxito y la educación están relacionados, pero no en el sentido común en el que se define educación, sino en el sentido de que educación conglomera muchas experiencias que la persona ha vivido, no necesariamente realizadas en el colegio o por los padres, sino en general, que hacen que la persona obtenga lecciones, enseñanza, y por lo tanto me parecería que es necesario que toda persona exitosa tenga educación en ese sentido, no la educación formal que obtienes en el colegio con un profesor, sino la educación en general de haber aprendido cosas que hagan que al final llegues a tus objetivos. La educación va muy de la mano con el éxito, ¿no? Porque van juntas. Una persona educada es exitosa y va el equilibrio, ¿no? Pero si una persona es exitosa, entre comillas, en la parte financiera, no necesariamente es exitosa en la vida, porque una persona que tiene mucho dinero, que tiene muchas comodidades, puede ser que no sea exitosa en la vida, porque tiene que ir todo junto. Y esta persona exitosa tiene que ser educada, porque se relaciona en una sociedad, porque no es un hongo, no vive solo. Estamos en una sociedad, tenemos una familia, un entorno. Entonces, el éxito va de la mano, porque el éxito no es que tú te sientas exitoso, sino que la gente también te escuche, tú seas un ejemplo, te pidan un consejo, porque justo ven en ti unas habilidades diferentes, o ese éxito lo sienten. Ven los resultados, ¿no? Probablemente como ven los resultados, pues dicen, este debe saber, entonces mejor le pregunto a él, ¿no? Un ejemplo muy común es el rey de la papa, ¿no? Mucha gente dice, esta persona sin educación, pero tiene éxito en la parte financiera y gana mucho dinero, se hizo millonario, lo que sea. ¿Es realidad eso? ¿No tenía educación? ¿O sí tiene educación, solamente que es otro tipo de educación? Yo creo que las personas se refieren a que no tenía instrucción, ¿no? Tal vez no tenía instrucción universitaria, pero yo creo que él tenía educación, tiene educación, porque tiene valores, tiene hábitos. Para lograr una meta tan alta es que ha sufrido, ha trabajado mucho, y obviamente cuando una persona no tiene educación, no tiene valores, nadie quiere confiar en ella, nadie quiere hacer un negocio con ella. Pero si tú tienes esa educación, esa fortaleza que viene de tu familia, que son tus valores, que son tu forma de ser, porque eso se refleja en tu actitud, se refleja en tu comportamiento, hasta en tus comentarios se refleja si tienes educación o no. Es algo que se ve.
Ahora con el tema del coronavirus y la cuarentena, muchos procesos de digitalización se han acelerado enormemente, ¿no? En la entrevista anterior que hice con el doctor Jeff Warkaya, que es psiquiatra, me decía de que estas grandes crisis aceleran todos los procesos de revolución que hay en la sociedad. ¿Qué influencia va a tener esto en la educación? Porque para mí hacer un video de 30 minutos y que quede durante años y que pueda en internet y que pueda ser visto por miles o millones de personas es algo realmente impresionante. ¿Cómo va a cambiar esta digitalización la educación? ¿Y será algo positivo o será algo negativo? Por este coronavirus, todo se ha tenido que acelerar. Creo que es una buena oportunidad para que la educación mejore, la educación cambie y los programas que se están dando en la televisión también con respecto a educar a los alumnos de quinto y vi, me gustó mucho porque ya está entrando la sociedad a tallar en la educación y formación de las personas. El hacer que sea un buen ciudadano es tarea de todos, ¿no? Educarlos en la televisión, educarlos en la calle, educarlos en el mercado, educar a los niños, a los jóvenes, enseñarles con el ejemplo. Yo creo que se dejó esta tarea mucho al maestro. Incluso el mismo padre de familia no le enseñaba en su casa eso y quería que el maestro le enseñe, pero él daba el mal ejemplo. Entonces, la educación no tenía las herramientas para lograrlo. Ahora que toda la sociedad en su conjunto está viendo por diferentes formas, diferentes canales, buscando herramientas para educar a los niños, creo que es una buena oportunidad para mejorar como ciudadanos. Esta crisis ha dado una gran lección y es increíble ver cómo es que los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, que nunca hubiéramos esperado que iba a prestar ningún tipo de ayuda para la educación, porque ellos siempre dicen que eso es tarea del Estado, de los maestros, etcétera, ya den aunque sea una hora, ¿no? Que ya parecía antes imposible, ¿no? En su fin fundamental siempre ha sido entretener y promocionar productos o servicios, ¿no? Nunca ha sido educar, ¿no? Pero aparentemente acá se abre una nueva puerta en la que como sociedad tenemos que cambiar y eso también empuja a ciertas industrias a tratar de ayudar a educar a la gente porque es necesario, porque no hay otra opción, ¿no? Es cierto, ahora nos comparan mucho en la televisión con otros países, que estos países tienen menos muertos, pero en realidad esos países tienen más disciplina, tienen más respeto a las reglas, respetan más a la autoridad, cosa que no hacemos en nuestro país. No todos, obviamente, gracias a Dios que no todos. Para terminar, ¿qué consejos, uno o dos consejos podrías darle a los padres que quieren educar bien a sus hijos y que están preocupados porque sus hijos tengan éxito en el futuro? El primer consejo que les daría es que cuiden mucho la estabilidad emocional de los hijos, que traten de no pelear delante de ellos, que traten de hacer que sean niños felices, de acuerdo a su edad, no adelantemos su edad. Entonces, buscar que esa estabilidad emocional sea siempre buena, siempre positiva, viendo las cosas buenas de la vida. Y el otro consejo que les daría es que desarrollen sus capacidades, que lo dejen que resuelva sus problemas desde pequeñitos, desde que se caen, ¿no? Desde que se caen, ven para ayudarte, ¿no? Hacer que ellos se paren. Y así como desde que empiezan a caminar hasta cuando ya los niños van al colegio y en el colegio siguen haciendo las tareas, dejen que ellas las resuelvan, que ellos la hagan. Y tienen que ser un experimento, que ellos lo hagan. Todo va a estar bien. Con esos dos consejos yo creo que harán que sus hijos sean exitosos. Muchas gracias por la entrevista. Espero que volvamos a hacer otra en el futuro. Que aceptes. Ya, agradecido por todo tu tiempo y por tu disposición para hacer esta gran entrevista con todo el conocimiento que has adquirido durante tantos años de educación, y me gustaba saber tu opinión y compartirla, sobre todo compartirla para que otras personas, para que otros padres que tal vez nunca han escuchado estas ideas tan importantes, porque nadie nos enseña a ser papá,
¿no? Eso es algo que se aprende en el camino y lamentablemente, pues, a veces cometemos errores, pero está bien, ¿no? Está bien cometer errores de vez en cuando. La idea es ir educándonos poco a poco y dar nuestro mejor esfuerzo para que cada vez las cosas sean mejor para nosotros, para nuestros hijos y para la sociedad en general. Gracias a ti por la entrevista.